bomberos voluntarios y agrupaciones. Vamos a ver si podemos lograr que nos venga, aunque sea un ratito, que vengan a contarnos esto de cómo se va a llevar a cabo el desfile. Algo ya nos contó Martín Perichón, pero bueno, un agradecimiento a Martín Perichón que me manda todo el detalle de estas 70 instituciones que van a estar desfilando el 16 de noviembre. El pronóstico del tiempo que escuchábamos a nivel nacional y a nivel zonal en Curuzú, Cuatiá, nos depara un aumento de temperatura, como veníamos diciendo, y Marcos viene saliendo tal cual nos indica el pronóstico. Aumento de temperatura, ya hoy vamos a estar llegando a los 28 grados. Mañana a pleno sol, viernes a pleno sol, sábado también. Y decíamos, con aumento de temperatura más llegando al fin de semana. Vamos a ver si nos comenta algo el amigo también ahora, si nos queda tiempo, ¿no? Si nos queda tiempo. Ignacio, de lo que pasa con lo Corriente, primera provincia en rodeo de búfalo. Algo sabe también el amigo de eso, así que ahora seguramente por la zona algo nos va a contar. Bueno, ¿cumplió con lo que tenía que hacer? Sí, estoy. Qué barro. Rapidísimo. ¿Hizo que hay que pegar una vueltita ahora para...? Sí, me alejó un poco el circuito, me quedó más... Pero llegué. Sí. Pero todo sea para que mejore la ciudad en buena hora, ¿no? Sí. Sí. ¿Está bien? Yo no me quejo, a mí también me queda, tengo que pegar una vueltita, pero no importa. Saludo a Tere Torres, que siempre están compartiendo con nosotros, con fotos, con imágenes. Otra vez tengo acá la foto, pusimos en el muro los caballos que están preparando para el desfile del 16. ¿Usted no desfila? No, yo no, ya no. ¿Pero alguna vez? Sí, hice por pedido de mis hijos. Pero te digo que es muy linda la previa. Después cuando volver con los caballos ya hasta el Yaguarí Sí. Ya no. Y otra cosa que le pregunto que por ahí a la gente no sé si le interesa tanto, pero una pregunta ahí de color. ¿En silla, caballo, anda, monta usted o ya no? La verdad que poco, poco y nada. No es necesario, o sea, es una pregunta que... No, sabes que poco y nada. Uno en la época de la Focosa era andar por todos lados y en el campo ir para los trabajos puntuales. Y ahora con todo esto de Delta y el campo que te lleva más a la parte de número,